más arriba, arriba y más arriba, y arriba eres la paloma que traiba. La paloma que traiba ya se me fue pa' los campos floridos de San Andrés. ¿Quién hace el programa, Y arrancamos ahí con nuestro tema tan lindo, Nuestro tema tan lindo, es hermoso. Nuestro tema que no lo cambiamos por nada, Bienvenida. Entramos bailando y salimos bailando. Espero que del otro lado también. Bueno, Virginia Fernanda, hoy tenemos un programa, como siempre, pensado para polemizar, para entender. Y lo titulamos primero diversidades y luego diversidad sexual. Por diversidades uno entiende muchas más cosas que solo lo sexual, ¿no es cierto? Es lo religioso, lo étnico, etcétera. El otro diferente. Y en la diversidad sexual, que podemos enfocarnos ahí también, es ese otro diferente que parece que tanto cuesta aceptar. Queremos abordar eso, ¿no? Estos cambios culturales que nos obligan a entender que el deseo del otro es el deseo del otro y hay que aceptarlo. Yo sé que vos mandás acá y las invitadas... Yo no mando nada. Y las invitadas tienen que ver con una visión estratégica tuya. Pero digo que la segunda invitada, me parece, o una de las invitadas, María Alicia Gutiérrez, recién hablamos con Fernanda, va a hablar algo que me parece que hemos vivido y estamos viviendo todas y todos, que nos interesa mucho profundizar, es en relación a esto que ha acontecido en la Argentina, ¿no? Que es la instalación del debate sobre el aborto. ¿Qué ha pasado con las sexualidades? Considerando que el debate, como se dice, llegó a la mesa de los argentinos, que en las movilizaciones había niñas y niños y familias. Yo puedo contar una cosa, una infidencia. Me muestra una amiga, creo que les conté, una conversación entre su nieta de 7 y de 5. La del 7 le pregunta, ¿vos sos feminista? Y la de 5 le dijo, no, yo soy familia. Y dice, no, familia sí, dice, yo soy familia papá. Y entonces dice, no, yo te voy a explicar qué es feminismo. Feminismo es otra cosa, feminismo es que las mujeres también podemos salir a trabajar. Entonces la de 5 le dijo nuevamente, afirmándose con el dedo en la boca, no, dice, yo soy familia, soy papá. Entonces quiero decirte, uno está totalmente impactada de qué va a pasar con estas chicas y estos chicos, ¿no? Pienso en el acelerado aprendizaje de la sociedad en su conjunto y fundamentalmente de las más jóvenes. Conversaciones que uno ha escuchado en el subte después que viene de la marcha, por ejemplo, ¿no? De todo. Es la última, la del 8, unas jóvenes que decían, mira, si no ganamos, nosotros tenemos una tarea muy fuerte para hacer. Y a mí me sorprendió cuál era la tarea. ¿Sabés qué? Es trabajar sobre nosotras mismas. Y ahí fue una clase de todo lo que a ella le pasaba con el aborto, pero centralmente con la sexualidad. Claro. Con la relación con la dominación que ellas viven en las relaciones todavía entre varones y mujeres. En este caso eran 2 chicas heterosexuales. Ni hablar de las diversidades sexuales, digamos. Yo creo que ha habido como una fuerte legitimación también, ¿no es cierto? Claro. Entonces, bueno, me parece que en esto, qué mejor que María Alicia Gutiérrez, que estará con nosotros, tengo muchas ganas de escucharla. Y acá otra experta de Crespi en la materia, Fernanda. Sí, yo lo que les quería comentar que ayer en el Centro Cultural de la Cooperación, en un esfuerzo que hizo la Universidad de Quilmes con el Centro Cultural, lo trajeron a Monedero, estuvo Jorge Tayán, estuvo Cristina Rodríguez, diputada nacional, ¿no? O sea, fue la verdad que muy, muy interesante y me encantó Monedero, que es de Podemos, es el español, yo creo que hay que leer un poco sus libros, porque hablaba qué significa ser progresista y de izquierda en el siglo XXI. Claro. ¿No? Es decir, para no dejar de usar las palabras, bueno, sí, nos tenemos que ayornar de otra manera. Y hubo unas cosas que marcó que a mí me parecieron muy oportunas, diciendo, bueno, que los partidos tal como los entendemos, deberían apoyarse más en los movimientos sociales, que ha sido como la otra gran expresión. Sí. Y vos sabés que marcaba una serie de metodologías, sabés que era lo que me daba risa, Virginia, que las mujeres hace más de 30 años
en todos los encuentros nacionales venimos haciendo nada más que eso. La transversalidad. La transversalidad, trabajar con consensos, es decir, y él daba una serie de fórmulas que yo digo, yo lo traería conmigo ahora en octubre para que venga a ver, lo estamos haciendo hace más de 30 años. Yo a veces cuando pienso y reflexiono en todas las mujeres, por suerte que yo tuve la suerte de formarme, de Sarita Torres, de Leonor Calvera, con todo su carácter y lo polémica que ha sido siempre, pero mujeres que te fueron enseñando cómo hizo María Luisa Bember para filmar, cómo trabajó en ese feminismo de los años 70, en todo lo que eran los grupos de concienciación, y todo lo que fueron aprendiendo para empoderarse, es lo que ahora nos están marcando, eso sí, los varones, que tenemos que hacer para ir a una izquierda del siglo XXI. Yo a veces digo, qué bárbaro si las mujeres por ahí nos tomáramos un poquito más en serio, ¿no? Creo que siempre somos vanguardia. Y también lo que hace Monedero es como recuperar mucho el rol de la vanguardia, ¿no? Diciendo, la vanguardia siempre tiene que estar, porque es lo que nos sacude. Y no los principios conservadores, ¿no? Que por ahí parece que es lo que sacude más, sino que siempre tiene que estar algo que pida más, siempre tiene que haber un no achanchamiento en las posiciones y en las cosas. Y recuperó, que claro, él lo dice porque es varón y son limitados, hablo de la fraternidad. Que él decía que bueno, que toda la Revolución Francesa había trabajado sobre la igualdad y la libertad. Y yo decía, es la sororidad de lo que está hablando, ¿no? Pero me daba risa, yo digo, bueno, está bien, son varones. Se creen que descubren la pólvora, pero en realidad el movimiento de mujeres en Argentina esto lo viene descubriendo desde hace mucho. Y me parece que si hoy pudimos instalar el tema del aborto, tuvo que ver con la transversalidad y libertad que se trabajó en todos los encuentros de hace más de 30 años. Mira, que estamos haciendo. ¿Puedo decirte algo? Lo escuché a Monedero por la televisión y me dio la misma sensación que a vos. Viene de España a contarnos lo que hemos hecho. Y en el caso, me parece, de América Latina y en particular, vos decís, deberíamos las mujeres apropiarnos. No, es que lo hacemos. Lo hacemos. Pero sin embargo, no se reconoce. Yo decía, los encuentros nacionales de mujeres, 70.000 mujeres, lo único que en los diarios, sale, en los canales son las dominantes, pintadas de la catedral. Las 4 indocumentadas que se salieron de la vaina, ¿no? Y hicieron sus pintadas y algo más seguramente en la catedral. ¿Qué más que eso? ¿Viste? ¿Qué más de algo que haya perdurado más de 30 años en el tiempo, que no estuvo en la cabeza de las primeras que decidimos hacer un encuentro nacional de mujeres, que éramos 800, éramos 800 mujeres, que éramos una comisión organizadora de 40? Digo, mirá vos qué hecho desde el punto de vista sociológico y de los encuentros nacionales de las mujeres, por ejemplo, hay poco escrito. Algo que nosotros rápidamente nos dimos cuenta que era valorado, por ejemplo, la ley de cupos, que fue una alianza centralmente de peronistas y radicales, ¿no es cierto? Porque el Consejo Nacional de la Mujer en ese momento lo que era el feminismo adentro de una institución que fue el gran articulador. Pero rápidamente nos dimos cuenta que en los medios en la Argentina la cuestión de la condición social de las mujeres, como en ese momento decíamos, no estaba presente. Por más de 8 de marzo, encuentros nacionales de mujeres, no llegábamos a los medios. Pero rápidamente nos dimos cuenta que frente a los medios lo que tenía una enorme legitimidad es ver peronistas, radicales, socialistas, juntas. Entonces, ¿qué es lo que ahora recogen ciertos pensadores o estudiosos? He leído varias columnas en La Nación, por ejemplo, ¿no? Que no te podría decir los nombres, deben ser politicólogos jóvenes que yo no conozco, que le convocan a la dirigencia política, ¿no es cierto?, a hacer lo que hacen las mujeres que se reúnen todas a resolver un problema. ¿Hace cuántos años que lo venimos más diciendo? Más de 30. ¿Se podrán resolver todos los problemas? Yo creo que hay que profundizar un poco más. Hay determinados problemas de las sociedades que, digamos, las feministas hemos dicho que se resuelven de esta manera. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la cultura,
y etcétera, etcétera. No, y aparte Entonces, que es ¿estamos algo de moda? Estamos de moda, pero no ¿Nos van a volver a reconocida. poner en las listas los varones? No, pero no reconocida, porque yo le explicaba a compañeras que tenía al lado, le digo, es lo que está diciendo, en la Argentina viene pasando desde hace mucho, y medio que me miraban azoradas, yo le digo, chicas, todo esto está pasando. Y otra cosa más, que sí me queda como algo, una reflexión, que yo noto que todo lo social en la base está junto. Es decir, cuando hay que pelear por mayores sueldos docentes, cuando hay que pelear por temas como el aborto, cuando hay que pelear por techo, trabajo, y tierra, cuando hay que hacer... Yo lo que noto que desde lo social la gente se junta. El problema lo tienen en la dirigencia arriba, que es la dirigencia política. Yo creo que los políticos tradicionales que no han podido permearse necesitan aprender y nosotras tenemos que articular, las que somos políticas tenemos que articular con lo social. Bueno, no se podemos. articuló. Fíjate vos que el Senado y la Cámara de Diputados el mismo día del paro de las mujeres trató así prácticamente en el mismo, cerró la sesión, yo estaba en el Senado cuando empezaba el paro de las mujeres, Sí. y todos los presidentes de bloque no plantearon en reconocimiento de esa demanda. O en otro campo, como decís, de lo social, lo que ha pasado, la crisis empujó a eso, Sí. lo que fue la reunificación de los movimientos sociales. Ponele que la CGT va y viene, pero la inclusión de los movimientos sociales dentro de las centrales sindicales. Yo creo o empuja la crisis o empuja el hastío, Sí. digamos, no en el caso de las mujeres, que empieza con el Ni Una Menos, esta masividad, digamos, de un movimiento que tenía una construcción de 30 años. Exactamente. Pero yo creo que la política, cuando recuerdo la legislación que salió, ¿no?, en relación a las demandas y planteos de los movimientos sociales, se juntaron casi todos los bloques de la oposición. Y eso me parece que cuando hay un actor social, ¿no?, interpela, en este caso a las oposiciones, garantizando que esas demandas se incluyan. Entonces yo creo que están cumpliendo, como decís vos, efectivamente el papel para el que han sido creados. Recordar, ¿qué es un movimiento social? ¿Es un partido? No. Se junta, como dice Fernanda, en relación a los asuntos públicos, a las demandas. ¿Qué capacidad tiene de interpelar? Después no se va a estructurar, es difícil de estructurar y hay mucha experiencia en el mundo en relación a esto. Pero yo creo que sí, efectivamente, como decís vos, la Argentina está viviendo los tiempos de los movimientos sociales porque realmente. Uno lo ve también incluido en todos los discursos políticos, por lo menos de la oposición. Sí. De personajes también de la política que tiene una visión más ortodoxa. Yo me acuerdo que en los 80 y los 90, por ejemplo, el debate entre nosotras era, bueno, vos te decís feminista y las ONG, había una disputa en relación. Sí. Y yo siempre dije, no, yo tengo muy clara, yo soy una peronista dentro de la multisectorial. Claro. El tema es articular esas demandas y esa experiencia, digamos, ¿no?, de formación, de conciencia, de socialización, en la construcción política partidaria. Yo creo que eso se diluyó más, ¿no es cierto? Es como se diluyó más. Y la práctica de organización, que significa toda la etapa asamblearia, ¿viste? Digo que yo ya no tengo más paciencia, eso me pido gancho y lo que toca es un chancho, no sé vos, ¿cómo andas con las asambleas? Bien. ¿Sí? Tranqui. Sí, no, me encanta. Sí. Está No, viviendo aprendo mucho. No, ¿Eh? no, me gustan. Eso, propio de los movimientos sociales, es un gran democratizador. ¿Por qué? Porque ahí participan todas. La política partidaria termina siendo que un gueto, embudo, veces, sí. un embudo, es un gueto. Digo, las formas de participación, estas son más libres, Claro. tienen que ver más con los tiempos. Sí, totalmente. No tengo a ningún partido al que renunciar, pero no sé, me estoy entusiasmando mucho con mis palabras. Voy a hacer. Hoy está muy movimentista. muy movimentista, Estoy muy Bueno, pero movimentista. teníamos una invitada, Marisa Fresco, que estamos tratando de ubicarla, que ella es la secretaria
No, está María Sí, Alicia. no, ya lo sé, estoy Ah. diciendo otra cosa. Que es secretaria de Promoción de Derechos Humanos y bueno, queríamos justamente charlar con ella, seguramente en algún momento lo vamos a lograr, para ver cómo justamente articula el gobierno la política, digamos, con los movimientos sociales, justamente, porque hay un programa en que se está trabajando en forma conjunta y queríamos saber justamente ¿Qué sobre pasaba en la ciudad? qué pasaba en la ciudad en a estas relación a eso políticas? y también en provincia, porque es un programa, que yo te voy a decir el nombre, por eso me parece interesante poder contactarla, que es la Dirección Nacional de Políticas Integrales de Diversidad Sexual, que trabajan justamente con movimientos sociales. Si la tenemos en línea, pues le vamos a preguntar justamente cómo es esta Hay mucho articulación. también en la ciudad, pues están las defensorías, que han creado todas las defensorías Por en eso, la me ciudad y parece en la que provincia, está bueno que tener... hay líderes de los movimientos estos, en el caso de provincia, en el caso que también un día las podemos invitar. Pero bueno, nuestra primera invitada ya está en línea, así que la vamos a presentar a ella. ¡Aplauso! Pero vamos a vamos a decir presentarla primero, ante todo. claro, ella es socióloga, Sí, sí. feminista, docente, investigadora en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, integrante de la campaña nacional por el aborto, en relación a lo que vos decías al principio, autora de varios libros también, acá tengo los títulos, le podemos preguntar después por eso. Ella es María Alicia Gutiérrez y ahora sí el aplauso. Vamos, vamos. Amiga, querida compañera. ¿Estás ahí ya? Sí, claro que estoy. Bienvenida. Viste que aplauso, ¿no? Sí, No hay claro. champagne, no hay champagne. La próxima, tenés que venir al piso. ¿Qué tal, Alicia? Soy Fernanda. Totalmente. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Bueno, acá estamos arrancando, bueno, ya venimos bastante conversando sobre el tema de la diversidad sexual. Hay un título, mirá si te sirve tal vez de disparador, de uno de tus libros que me pareció muy interesante, ¿no? Que es Itinerarios de los géneros y las sexualidades, entre dichos y cuerpos. Sí. Porque estos títulos, ¿no? Para condensar seguramente ahí la problemática de la diversidad sexual. Si es que es una problemática, en tanto culturalmente todavía cuesta aceptarlo, ¿no? Y te puedo añadir un poquito algo más que yo decía cuando empezamos el programa. Eso post tratamiento del aborto en la Argentina, ¿no? Que estás viendo, digamos, de aquel libro, gran libro tuyo, que Sí. se ha movido, que está en un proceso, yo diría, de ebullición, transformación. Si podés reflexionar, compartir con nosotras tus reflexiones, mejor dicho. Sí, bueno, en principio te diría que la producción de ese libro tuvo que ver con un proyecto UASIT, un proyecto de investigación bajo mi coordinación y dirección, donde en realidad bajo el paraguas de pensar esos grandes cambios que se habían producido desde la década del 90, ¿no? De la aparición, entre comillas, digamos, aparición política, aparición pública de nuevas subjetividades, nuevos actores políticos, habían movido bastante fuertemente, digamos, el tablero político y sobre todo el tablero de los movimientos sociales. Entonces, bajo ese gran paraguas, ese libro es el producto de una investigación donde distintas autoras fueron trabajando distintos aspectos de lo que entendíamos estos itinerarios de las sexualidades, entendiendo por sexualidades todas las formas que adopta, incluida, digamos, la heterosexualidad. Por eso, digamos, tanto desde la perspectiva de la heterosexualidad como desde la perspectiva de las diversidades, hay ahí un artículo que es mío sobre el aborto. Hay también sobre trans, hay todo un conversatorio acerca de la materialidad del cuerpo y qué dimensión toma esa materialidad en las distintas expresiones de la sexualidad y bueno, y varios más, ¿no? Y bueno, ese texto se inscribió en una línea de investigación y de trabajo que venimos desarrollando como equipo y acompañando siempre y tratando de pensar esas como dimensiones más teóricas en relación a las acciones políticas, a los movimientos. Quizás desde el libro hasta hoy, el movimiento o la movida más estrepitosa y contundente fue lo que pasó en el transcurso de este año con el debate por la ley de interrupción voluntaria del embarazo. ¿Por qué decís vos? ¿Qué otras cosas disparó ahí, como preguntaba Virginia, este debate?
¿Qué otras El cosas? debate, bueno, yo creo que la ley de interrupción voluntaria del embarazo disparó por las condiciones en las cuales se produjo, las condiciones de posibilidad. Yo creo que disparó, y eso lo podemos ver en un montón de los argumentos que se presentaron tanto a favor como en contra, una posibilidad de sacar del closet, entre comillas, la problemática del aborto. Creo que ese es un trabajo que en la campaña veníamos haciendo, quizás más invisible o más silencioso, que es lo que se llama la despenalización social del aborto. Hoy no solo vemos el pañuelo verde y la famosa marea verde en todos lados, sino que efectivamente es un debate que se ha instalado socialmente y que permite hablar. Hablar, ponerle voz, ponerle nombre a esto en la dimensión social es un avance enorme porque le saca ese aspecto de la clandestinidad. El otro aspecto, que es el tener una ley, bueno, no terminó como esperábamos, pero sí creo que fue profundamente rescatado de ese lugar de la clandestinidad. Eso lo vimos muchísimo en la demanda infinita de charlas, participaciones, eventos, además de los medios. Creo que otra cosa que desnudó fue ciertos límites, posibilidades o no de la representación política. No digo que sea una discusión al estilo 2001, de una crítica profunda y que se vayan todos, pero me parece que la campaña electoral del año próximo no solo seguramente va a poner en escena este tema, el tema del aborto como una demanda fuerte, sino que me parece que va a tener algún tipo de incidencia a quienes se eligen, o dicho de otra manera, discusión interna hacia los partidos políticos para armado de las listas. Y de esto va a ser, digamos, como yo creo muy responsables o muy activos un nuevo actor, que no es nuevo para nada en la historia de la política, ni nacional ni global, que es la aparición de la juventud. Entonces, los jóvenes demandando fuertemente sus derechos han marcado, y creo que van a marcar, la agenda política de aquí en adelante. Y ese me parece que es un dato muy importante que provocó, podríamos decir, o que promovió este debate sobre el aborto. Claro, lo que vos decís es interesante, porque yo siempre pensaba que las leyes, y todos muchos lo dicen, las leyes muchas veces van adelante, digamos, de los pueblos. Se saca muchas veces una ley y la sociedad, en el fondo, no la acepta, digamos, porque el cambio cultural para aceptar una determinada ley es un trabajo mucho más complejo que sacar una ley por parte de cuerpos que supuestamente están, digamos, más especializados. En este caso parece la inversa, no tenemos la ley, Totalmente. pero socialmente está aceptado, y han habido otras leyes que en su momento fueron revolucionarias, incluyendo la ley de matrimonio igualitario, mucha gente que no la aceptaba, pero ¿cómo? ¡Qué barbaridad! Y que se sigue pensando, y bueno, pero, a pesar de la ley, o sea que acá es como un proceso inverso, podríamos entender. Sí, pero yo creo que es inverso porque hay que aceptar y reconocer la existencia de un movimiento feminista y de un movimiento de mujeres que en este tema puntual se articuló en la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que viene trabajando hace por lo menos 4 décadas en este país. No sale de la nada esto que llamamos la despenalización social del aborto. Si las jóvenes y los jóvenes pudieron estar tan fuertemente en la plaza, si pudieron hacer un estudiantazo con las carpas que hubo un martes verde de debates de temas cruciales, es porque, por lo menos desde la campaña, y por supuesto de otras organizaciones, pero desde la campaña, la red de docentes por el derecho a decidir venían trabajando hace 13 años en un intento de aplicar la ESI, porque son ellas mismas docentes, donde no se dejaba aplicar, y produciendo materiales. Y como eso, una serie de situaciones. Entonces, lo que como campaña, porque yo pertenezco a la campaña, decimos es la despenalización social se logró. Y en totalmente, este caso, sí. Claro, totalmente. Como vos bien decís, por lo menos el debate y todo el revoltijo social se produjo antes que la ley. Antes que la ley. Y una cosa, o sea que la educación sexual también se hace en la calle ahora. Digamos, ¿no? La educación sexual que está vedada en las escuelas, caso de la ciudad de Buenos Aires, en el resto del país no ha sido fácil, más allá de que el gobierno anterior hizo una fuerte intervención también en el interior,
está expresada, bueno, hoy en el conjunto, te digo, del estudiantado secundario como demanda, y se están organizando. Ustedes van a dar charlas, nosotras también. Sí, claro. Pero, ¿cómo ves ese proceso, ustedes que han estado articulando con todo el interior del país? ¿En los centros de estudiantes del interior del país también se ve ese nivel de participación de las jóvenes y los jóvenes en los centros de estudiantes? ¿Como vemos acá en Capital? Bueno, se vio en Capital, se vio en el conurbano, bastante. Sí. Y una de las, vos bien lo decís, una de las particularidades, si se quiere, de la campaña es justamente su condición federal. Sí. Que me parece que en todo el proceso de este debate se logró, sí, se notó, se vio muy fuertemente con los pañuelazos, las acciones y las actividades en las provincias. Entre ellas, las actividades de las docentes con los estudiantes. Por supuesto que hubo organizaciones de estudiantes en varias provincias. Nada es en todo, nada es total, claro, nada es completo. Claro, sí. Obviamente que sí fueron un motor muy importante de los pañuelos y las acciones en las provincias. Y sí creo, como vos decís, Virginia, que la ESI es en la calle, pero la ESI también es, o vuelve a ser, un debate al interior de las instituciones educativas. Totalmente. Y entonces los chicos no solo llevaron el problema de la ESI, sino que discutieron otras cuestiones importantísimas. Cuando les prohibían llevar el pañuelo, discutieron no solo el régimen de vestimenta, claro, sino que terminaron discutiendo el régimen disciplinario. Por lo tanto, terminaron discutiendo las formas de organización, comillas, social al interior de una institución educativa, si es jerárquica, si es democrática. Por eso digo que me parece que la presencia de los jóvenes, por supuesto, con todas las que venimos de hace muchos años, no es un privilegio de la edad, digamos, la edad en sí misma no dice nada, pero la presencia de los jóvenes responsables y comprometidos con esto, creo que marca la agenda futura. Yo soy una convencida de eso. Y desde ese que lugar, el cambio cultural está en marcha, ¿no es cierto? Totalmente. Y desde ese lugar, a pesar de la tristeza enorme que me dio lo que pasó en Senadores, me produce como una sinergia a mí personalmente propositiva y positiva, y creo que a la campaña también le marca una responsabilidad y un cierto futuro para volver a presentar el proyecto que se va a hacer, obviamente, y para todas las acciones que se establezcan de aquí en más, ¿no? Y otra pregunta, María Alicia, perdón. Esto que vos decís, ¿puede contribuir, por ejemplo, a correr todavía cierta estigmatización que se ve, que se percibe que existe con un otro diferente en su elección sexual? Digamos, si bien tenemos una ley, lo que hablábamos antes, sigue habiendo discriminación hacia el gay, el trans, no tienen las mismas oportunidades laborales, es decir, ¿cómo cuesta cambiar esto, no? Por supuesto, vos hablas por ley de identidad de género. Sí, que existe, sí, pero sin embargo, sí, en el 1 a 1 de que uno escucha o ve, la ley existe, pero a las personas les cuesta aceptarla. Bueno, a ver, la Argentina tenemos, excepto en términos de la problemática del aborto, una legislación en términos de lo que puede ser sexualidad, de género y demás, muy avanzado. Eso sí, ya lo sabemos hace mucho tiempo. El avance de esa legislación no supone la implementación inmediata. No, decir, claro. No supone, por un lado, ni presupuestos, ni políticas públicas, y tampoco que la sociedad en su conjunto lo tome. Claro. Por otro lado, creo que hay que prestar una gran atención que se vio en la discusión de matrimonio igualitario, pero que también se reforzó mucho la discusión ahora sobre aborto, muy especialmente la parte del Senado. Hay una estrategia antiderechos, neoconservadora profunda, a nivel transnacional, que lleva por lo menos 40 años articulándose. Claro. Por lo menos desde los años 70. La Iglesia Católica empieza a trabajar muy seriamente en lo que llama las políticas contra la ideología de género, contra lo que suponen la ruptura del orden natural de la sociedad, por ende de la familia, de las formas de sexualidad, de la reproducción, que se han ido acentuando muy fuertemente en argumentaciones, pero también en acciones políticas, tanto a nivel internacional como Naciones Unidas y OEA, como a niveles locales, como a niveles regionales, en una fuerte asociación con ciertos sectores de movimiento protestante como son los pentecostales.
para muestra Brasil de todo esto. Bueno, A y esa- acá salió una información que se van a constituir en un en partido. partidos. Exactamente, por eso, a esa gran... Por favor, no pasarán. Bueno, Empecemos hay ya a una decir. articulación que es transnacional, no es solo local Totalmente. de Argentina. Lo lidera una alianza entre la Iglesia y los grupos pentecostales, entre la Iglesia católica y los grupos pentecostales, donde se corren de Dios y dicen es la naturaleza, es la ciencia, es el ADN, es, ¿no? Qué sé yo, es lo jurídico, son anticonstitucionales o no. Y esto cabe para todas las formas de la sexualidad. Y Entonces, también para otras, a ver, porque yo pensaba, todo y esto que también para estás... los pobres, para todos. Exacto, Claro, que estás diciendo vos, claro. que el otro Exactamente. día en un encuentro hablábamos que si bien todo el siglo XX se entrenaba a las fuerzas de seguridad para aprender a torturar, etcétera, etcétera, yo creo que ahora están entrenando abogados. Por supuesto. Están entrenando todo un aparato jurídico en donde... tanto que hablamos del lawfare, es decir, todos los dispositivos que de a poquito van cambiando, que nosotros en principio no nos damos cuenta, pero que van autorizando el avance de un poder judicial, pero que está absolutamente digitado por estos movimientos conservadores que atentan contra los derechos adquiridos, contra todo lo que fuimos avanzando en estos gobiernos que ellos llaman populistas de una manera caprichosa, que yo, ojo, yo banco el populismo, no sé si a todos los populistas, pero al populismo lo banco, y creo que hoy también hay un núcleo duro de toda una producción y de intereses de hacer reformas en nuestras constituciones, etcétera, etcétera, que van fomentando y bancando, por ejemplo, esta posibilidad, que hoy tengamos que volver a defender la categoría de género como análisis social, es realmente un retroceso enorme. Bueno, ¿vieron lo que pasó ahora en Hungría? Sí. Sí. Obligan a que se saquen todas las cátedras y todas las formaciones de posgrado en las universidades de género. Yo creo, eso no sabía. sí, yo coincido en parte con Sonia Correa, que es una activista y teórica brasilera, en que ella dice que esta campaña o esta estrategia contra la ideología de género es como un significante vacío, como una gran canasta donde yo Sí, meto yo todo. pero también. Hoy las mujeres, mañana las feministas, pasado los gays, traspasado los trans, traspasado Todo los atrás de pobres, nuevo, traspasado- exactamente. ¿viste? Lo que se trata es de desarticular un orden social, Exacto. no solo contra las Claro, mujeres, no solo contra los gays. Que obviamente todo lo que tiene que ver con la sexualidad es un eje muy central, porque además también lleva mucho apoyo popular, no lo vamos a negar, digamos, ¿no? Entonces, ese es un eje central que abre un campo ahí de batallas de sentidos, pero también de acciones políticas concretas, que atrás de eso después va a ir todo. Atrás de Sí, eso va a ir todo. porque y va a todo ir es todo el todo. odio, Alicia, va a ir todo el odio, porque si hay algo que caracteriza a estos grupos es algo muy odioso que tienen encima. Por Es supuesto. impresionante. Tenemos sabés que qué trabajar más el son? amor, Alicia. Tenemos Sí, que trabajar ¿sabés el qué amor. más son Fundamentalistas, fundamentalistas? Y decir exacto. fundamentalista es decir, sin sentido, o sea, hay Exacto. que buscar, ¿no? El origen de la palabra, el sentido Sí, de la palabra sí, sí, fundamentalismo, ¿no? Sí, y que sí, se sí. notó muy bien en las exposiciones en el Senado. Sí, Era una estrategia. Yo creo que son muy ignorantes, lo voy a decir abiertamente, Sí, pero además era una totalmente. estrategia. Pero atrasan, atrasan. Ahora, en tiempos de denuncia y visibilización de que la pedofilia es sistémica a los, Sí. ¿no es cierto?, a las estructuras religiosas, ¿cómo lo ves a eso vos? Porque Mira, el yo mismísimo creo- día que aparecen las Sí. denuncias, ya digo, esto no, Bueno. esto digo, ¿cómo Bueno. lo analizás vos que has A ver. seguido las políticas de las iglesias durante estos años? Mira, yo trabajé muchos años Iglesia y Estado, después Sí. lo fui como dejando de lado, digo, hay otros especialistas en este país, quiero dejar eso bien claro, pero es un tema que me interesa mucho y sigo como leyendo, digamos, ¿no? Mira, a mí me parece que la Iglesia ha sido cómplice, como tantas otras veces, de este latrocinio, digamos, a niños, niñas y adolescentes. Y ha sido profundamente cómplice en la medida en que nunca entró al Poder Judicial ordinario ningún caso Ninguno. por esto, excepto Grassi, creo, ¿no? Acá en la Sí. Argentina.
y lo resolvían corriendo al cura, al obispo del lugar y qué sé yo. Yo creo que Bergoglio, Francisco, intentó decir algo, ¿no? Lo que hizo en Chile, Sí. algunas movidas como, bueno, por eso tanto también en Europa, qué maravilloso este Papa, qué maravilloso, y tanto nos encargamos de decir, sí, pero ojo que acá fue antes arzobispo y sabemos quién es, para nosotros es Bergoglio, ¿no? Y ahí quedó el escándalo ahora que se destapó en Estados Unidos. Sí. Yo no sé cómo lo van a parar, pero realmente no lo sé, no te lo puedo contestar a eso, pero me parece que algo van a tener que dar cuenta de eso. Ahora, Bueno, el diario de la Nación, lo que está hablando es de la reacción de la Iglesia a nivel mundial frente a la denuncia del propio Papa, ¿no? También es un Papa que está Claro. moviendo estructuras ahí, creo ¿no? que Está está bien, ya, frente creo a que un está hecho que ya... Creo que está intentando, pero no nos olvidemos que la Iglesia es milenaria. A mí me parece dos cosas interesantísimas que también dejó el debate sobre el aborto. Ujú. La campaña de separación Iglesia-Estado, que eso los tiene preocupadísimos, muy preocupados. La campaña de separación Iglesia-Estado, perdón, el famoso pañuelo naranja. Ayer justamente en una charla que di comentaba una mujer que trabaja en una villa que la había llamado el sacerdote para decirle, bueno, los pañuelos verdes, un horror, un desastre, pero ahora nos aparecen todos con los pañuelos naranjas. ¿Qué es esto? ¿No? O sea, como que esa campaña creo que es una campaña en la cual le tienen mucho temor simbólico. Sabemos que no incide ni en el presupuesto ni en el dinero que le dan, pero un valor simbólico muy, muy fuerte. Y también es cierto que se están moviendo las estructuras no solo a nivel del poder mayor como lo que puede estar haciendo el Papa, sino que también hay una especie de rebelión, sobre todo de las mujeres de la Iglesia, de las monjas, Claro. en este momento, ¿no? Entonces, Ajá. bueno, sí, pero no te olvides que es una institución milenaria y que va a encontrar las maneras para salir de los atolladeros, para tratar de seguir teniendo poder. Poder en dos niveles, poder a niveles, digamos, de los altos, a esferas del poder, que eso es donde la Iglesia es muy, muy hábil, eso se vio muchísimo en Naciones Unidas y en OEA, pero también un intento de poder, que siempre lo tuvo la Iglesia Católica y que lo perdió, por ejemplo, mucho en este país, de penetración en los sectores más populares, y que ahí hay una alianza muy fuerte con los pentecostales. Yo creo que en el debate del aborto, la Iglesia puso los argumentos, podríamos decir, teológicos / científicos, y toda la corrida de su argumentación teológica a la argumentación científica y legal, y los pentecostales pusieron a la gente en la calle, mucho más que la Iglesia Católica. Ahora, eso sería novedoso, porque desde, por supuesto que es una articulación para novedosa. los últimos papas ha sido un tema de disputa eso, ¿no es Por cierto? supuesto que es una articulación Eso novedosa. sería una articulación novedosa. Sí, yo creo que sí, y yo creo que se ha visto bastante en Centroamérica, ya hace unos años, se ha visto en Brasil, de alguna manera, de una manera muy fuerte, digamos, y que me parece que eso es parte de las alianzas que van estructurando. A ver, yo creo que el movimiento feminista, el movimiento de mujeres, lesbianas, trans, travestis, todos los grupos de la diversidad, ha logrado transnacionalizarse o globalizarse, como sea. La reacción viene globalizándose hace mucho. Claro. También, Hace claro. mucho, con un trabajo muy articulado y con muchísimo dinero, Virginia, con muchísimo dinero. Que eso es un hándicap en contra que tenemos los movimientos de mujeres, ¿no? Y las feministas y las diversidades. Y sí, no es Eso desde lleva ese lugar años, que ¿eh? podemos Eso que lleva podemos años. competir ni vamos a competir nunca, pero me parece que también la fuerza de las convicciones y de un trabajo más allá del dinero, me parece que también da sus resultados, ¿no? Yo a Pero veces totalmente. digo, mirá vos, yo pienso en los años 70 y algo, o sea, ¿te acordás la patria potestad compartida, Sí, claro. las guarderías? O sea, cuando vos ves todas las consignas que se había propuesto, por ejemplo, la multisectorial, de un poquito después, pero que levanta todas estas luchas, se consiguieron todas, salvo el Sí, aborto, ¿no? Sí, totalmente. O sea, Yo que estoy fue totalmente de acuerdo. fuertísimo, El problema es que fuertísimo. ahora vamos... el Por problema eso es que ahora viene vamos la a- reacción también, yo digo, claro. Eso, pero Fue yo creo demasiado. Como ¿Sabés cuál es el problema? Ahora vamos a tener que tratar de avanzar y defender. Y defender, Y defender muy fuertemente porque
en el caso del debate del aborto ahora, yo no tengo dudas que fue la convicción y el activismo lo que hizo mucho que pasara lo que pasó en la calle. ¿Vos cómo crees que se organizó el 8? ¿Cómo crees que se organizó el 13 de junio? Claro. Con un esfuerzo titánico, activista, de puesta del cuerpo, en este caso para la infraestructura, digamos, fuertemente de la campaña y de todas las organizaciones aliadas. Seguro. Eso fue, Y de eso las fue con el organizaciones cuerpo. políticas, te digo. El nivel Por eso te digo, sí, de sí, fue todas un las debate de los organizaciones. últimos meses que fue prioritario, a pesar del nivel de conflictividad social y que obviamente los movimientos políticos tienen, participan de toda, digamos, de todas las revueltas. Había como, a mí me impresionó eso de agenda. Vamos al local porque hay que organizar lo del 8, lo del... Sí, por supuesto. Nos estamos como oyendo, pero yo te quisiera preguntar, no sé, acá las Fer y Tati, tareas para el hogar. Me gustó, a ver. ¿Cuáles son las tareas? Si lo están discutiendo colectivamente, me interesa porque, bueno, yo también estoy haciendo mi ronrón dentro de los espacios donde uno integra, ¿no? Y eso me parece que es la Sí. tarea que debemos... Y mira, por primero este para año, mí a ver. algo parece un eslogan, pero el pañuelo no se guarda. Muy Es bien. decir, ahí solo tenemos que tener presente, incluso de manera simbólica. Yo por ahí, mira, no tengo siempre el pañuelo porque hay lugares donde voy, especialmente donde sé que es más lo que puedo irritar que lo que puedo quizás hacer sentar a la gente a un diálogo. Pero me parece que el pañuelo también se lleva en el corazón. Yo recuerdo cuando el proyecto lo presentamos, la primer firma que tuvo ese proyecto fue la mía, y firmamos muy poquitas. Muy poquitas. Silvia Burgues del socialismo, yo, Sí. María Luisa todavía no estaba, Sí. pero digo, cada una de donde esté, yo por eso a las más jóvenes le digo, chicas, tampoco es que hay que despreciar lo partidario, lo político partidario, No, uno obvio tiene que que no. trabajar porque es en esa articulación Claro, donde es importante claro. que tengamos compañeras, porque son las que pueden poner Claro, una firma, claro. las que pueden poner las cosas, porque por más que gritemos todas afuera, si nosotros en los distintos organismos no tenemos feministas, es Sí, ahí obvio. donde tenemos problemas. Y bueno, por eso es muy importante que cómo se va a trabajar estos campos temáticos para las próximas elecciones. Mira, yo lo que creo es que, porque vos decías cómo seguir. En principio quiero aclarar algo. Me parece que el tema del aborto, una deuda, como decimos nosotros, de la democracia muy larga, Sí. anuda una complejidad que trasciende el aborto. Totalmente. Quiero decir, me parece que esa problemática anuda la relación Estado, sociedad y mercado. O sea, que son tres elementos centrales desde los cuales puede ser una plataforma, y creo que lo es, para pensar agendas políticas mucho más inclusivas, que tienen que ver con las agendas de los feminismos, de las diversidades sexuales y demás. Y si hacemos un partido feminista, a lo mejor lo Bueno, tenemos eso que puede hacer. ser. Pero digo, eso trasciende el aborto como Sí. proyección para adelante y trasciende a la campaña. Por eso, obviamente, que la campaña está constituida por 500 organizaciones, que te imaginarás que son de todo tipo y color, de partidos políticos. Católicas por el derecho a decidir. Sí, por eso todas las agrupaciones que te puedas imaginar, ONGs, personas individuales, partidos, movimientos sociales, lo que fuera. ¿Qué hacer para adelante? Yo solo puedo hablar por la campaña, porque supongo que cada organización está como haciendo sus evaluaciones y sus articulaciones para adelante. La campaña, nos tomamos un ratito mínimo de descanso, porque vieron que hubo 2 muertes al minuto, bueno, una serie Sí. de cuestiones, y nosotras nos estamos reuniendo como reunión nacional, la plenaria nacional, el 15 de junio. Y antes de eso nos estamos reuniendo en los distintos lugares. Estaba este sábado, la articulación nacional el sábado que viene, y ahí sacaremos, ojalá podamos, de la evaluación que hagamos, una estrategia para seguir, que tendrá que ver con de qué manera defendemos lo que hay, porque también quedó un sentido común que hay que desmontarlo, que entonces como perdimos no quedó nada. No, Claro. quedó lo que No, había claro, antes, no, no, ¿entendés? Y hay que recuperarlo, rescatarlo y volverlo a poner arriba de la mesa, que es la interrupción legal del embarazo, que era lo que teníamos. Claro. Y por otro lado, supongo que pensaremos las estrategias frente a la campaña electoral y cuándo lo volvemos a presentar.
porque Exactamente. lo vamos a volver a Y sí, hay que presentar. volverlo a presentar, es así. Totalmente, esto. Es así. totalmente. Bueno, pero no puedo darle más info porque no nos hemos todavía reunido específicamente a sacar una evaluación, de la una, estrategia claro. de la campaña específicamente. Bueno, gracias por tu presencia Muchas en la madriguera. gracias, Acá María también Elena. somos humildemente una trinchera cada semana, cada jueves acá este grupo Siempre invitada de vas a feministas, estar. siempre vamos tocando estos temas, ¿no? También Sí, es nuestra pequeña contribución Sí, ya lo sé, a, ya lo sé. a ¿Cómo que intentar cambiar. Ella o que- tuvo que- su programa de radio, ¿eh? Ajá. También, Sí, ¿no? durante años, sí. ¿Durante cuánto años, tiempo? Y ahora tengo una columna cada 15 Eso. días. Sí, Ah, sí. sí. Ah. Sí. Entonces Bueno, somos colegas también. Claro, Es linda la radio, es seductora. Bueno, ahora también estamos en otra lucha, ¿no? Toda la cuestión, digamos, del sistema de educación pública, gratuita, defender eso. Y ahí también están todas las jóvenes con los pañuelos verdes. Sí, ¿eh? totalmente. Así Ya lo que vi. Las luchas se articulan. Se articulan. Y eso Ya lo está vi. bueno. Ya lo vi. Bueno, muchas gracias Cariño, Alicia, beso. seguimos en contacto, hasta luego. No, mil gracias a ustedes, un abrazo. Un Un abrazo. abrazo. Bueno, es interesante lo que decía, como que todo se articula, ¿no? Como que el aborto no solo es el tema de la ley, sino que ha dejado estas otras cosas que explicó. Yo honestamente no lo había pensado así. No, hay que mirar, si vos, por ejemplo, hoy miré el Facebook, que hacía mucho que no me metía, y está justamente esto que se ha promovido de que todas nos presentamos defendiendo la universidad pública o la educación pública. Y en casi todos los portales, no sé cómo se llaman, eso había fotos con pañuelos verdes y pañuelos verdes y pañuelos. O sea, el pañuelo verde está Ya en se toda instaló, protesta. se instaló. En toda protesta. Ahora, a mí lo que me parece es que, por algunas cosas que he conversado, deberíamos prioritar el norte argentino. Yo creo que, por lo que cuentan compañeras de Santiago y Sí, de por eso Tucumán, teníamos a la invitada que no es la hemos una- podido contactar, a Marisa Fresco. No, estoy Porque hablando del interior del Sí, país. trabajan digo. en el interior, no importa. ¿También? Sí, claro, por eso. Y mirá qué bien. Y eso es un campo abierto de Pero militancia claro. porque efectivamente se ha visibilizado, se ha abierto este debate y me parece que lo próximo, que es el debate presidencial, en eso nuevamente vamos a crecer. Yo creo que sí. Y va a estar como una de las banderas y reivindicación que se debatirá dentro de los partidos o de las alianzas políticas y de la interpelación de la sociedad civil a los candidatos. Eso nos va a permitir crecer un montón. Es como yo lo estoy viendo en las cosas que ya se están empezando a perfilar. Exacto, pero también veamos que yo decía cómo es la reacción del sistema patriarcal, ¿no? Es violentísima, es violentísima. Yo lo que siento es que, lo digo para saberlo, no como dato, yo creo que no tenemos que frenar las luchas, me parece que hay que seguir por más, por eso yo soy una gran militante de las vanguardias, de seguir, no. Sí, también los gobiernos, ¿no? De la abandonar, región que van saliendo nos ayudan mucho. Claro, pero a mí lo que me parece que la reacción patriarcal, todo esto que tiene que ver con el lawfare, con la ideología la de estamos género, viendo, con ¿no? todo eso, es terrible. Sí, sí, Es decir, sí. Hay un avance y una reacción. claro. te retrotrae estamos discutiendo a Adán y Eva, ojo, me parece que ahí es lo que tenemos que empezar a darnos cuenta que esto no iba a ser gratuito. Lo mismo, yo creo que el ensañamiento con las mujeres es terrible. Es decir, y estas cosas quizás tengan que ver con el inconsciente colectivo, con la reacción. Yo creo que hay muchos varones que se han ayornado maravillosamente, que son tan feministas como nosotras, y hay muchos varones que están resistiendo desde lugares muy oscuros y terribles hacia nosotras. Entonces me parece que acá tenemos que también estar presentes, incluso dentro de los propios compañeros, dentro de los grupos políticos, por ejemplo, que pocas mujeres vemos todavía subidas cada vez que hay una mesa de debate. Es decir, yo ayer veía muchos varones copados, inteligentes, compañeros, pero estaba solamente Cristina Rodríguez, una mujer hablando como una sola diputada. Que no es ni más ni menos, más allá, obviamente, Exacto. los atributos de Crisis, la sobrina nieta de Evita. Pero estaba ella sola y había 5 varones. Y yo digo, menos mal que estaba ella, porque a veces te encontrás con que son discursos muy buenos, pero no hay mujeres. El peronismo ahí se refugia en lo peor, que no habrá ninguna, igual no habrá ninguna, Claro. que ese era por Evita, ¿no?
eso de cuando yo veo una sola arriba del escenario, que además es como que tienen que pensar mucho quién. O sea, tienen problemas para buscar qué mujer puede estar ahí arriba. Entonces deberíamos también pelear por la paridad, que en el caso de el PJ de la Capital Federal lo incluyó en su carta orgánica, cosa que me resultó muy muy grata. He militado en el peronismo de la capital, pero no en estos tiempos, pero me pareció interesante porque estamos a la espera que el oficialismo en la ciudad lo haga, pero el tema de paridad, fíjense ustedes que quedó como congelado. Quedó congelado. Entonces, va a haber paridad a nivel Pasan nacional. tantas cosas, es un país tan... esta ciudad de la furia. Pero que yo te digo, nosotros logramos el tantos cupo, lugares. pero como hubo una construcción nacional para el Sí, cupo, sí, claro, para el hemos cupo hablado mucho nacional, de eso acá. Entonces rápidamente las compañeras que habían participado del cupo nacional se fueron a hacer su tarea a las provincias, lo pelearon ahí. Quiere decir, ¿cuánto hay para construir de autonomía de las mujeres políticas? Porque muchas veces yo lo que vivo es un cambio generacional, pero también mucho retroceso. Claro, Nosotros veníamos de una estirpe, la del 70, que nos la bancábamos. Y yo creo que hace falta y es necesario, digamos, tener buenos cuadros políticos, mujeres con autonomía, porque todavía falta mucho para construir una sociedad de iguales, ¿no? Totalmente. Bien. Bueno, se terminó ha el pasado programa, el tiempo. siempre nos pasamos. Siempre nos pasamos. Un beso grande. Un beso enorme.